Oremos. Nuestro Dios Santo, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque con ella nos aumenta la fe. Gracias porque con ella nos edificamos y nos establecemos con firmeza en la iglesia de tu Hijo Santo Jesús. Gracias porque por medio de ella nos estableces con firmeza para que en aquel día, cuando regrese tu Hijo Santo Jesús, nos encuentre haciendo buena obra. Gracias, Dios eterno, por esta oportunidad que nos das de unidos estudiar tu santa palabra. Rogamos que nos bendigas en una sola mente y en un solo corazón. Te pedimos que nos bendigas con palabras fáciles y sencillas para poder estudiar tu palabra y que ésta sea de provecho. Gracias por todo, Padre. Gracias por cada uno de los que nos escuchan. Gracias por tus hijos que están en línea. Gracias porque hay algunos hermanos de otras partes que nos visitan, conectándose juntamente con nosotros. Te pedimos que les bendigas igualmente y que nos ayudes a todos para que con conocimiento de tu santa palabra, sabiduría e inteligencia nos esforcemos en hacer las cosas que tú demandas. Gracias por todo, Padre. Rogamos que nos ayudes a ser fieles en todo. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Vamos a estudiar. Vamos a hablar acerca de una ciudad. Vamos a hablar acerca de Betania. ¿Qué vamos a hablar acerca de Betania? Son muchas cosas las que sucedieron en Betania. Si nos fijamos, si tienen para anotar, les agradecería que lo hicieran. Anoten Mateo 21, 17. ¿Por qué van a anotar Mateo 21, 17? Porque dice que Jesús posó en Betania. Anoten Mateo 26, verso 6. ¿Y por qué? Porque este versículo dice que también en Betania vivía Simón el leproso y Jesús va a tener ahí una comida. En Marcos 11:11 dice que cuando Jesús estaba en el templo y anochecía, ¿a dónde crees que se iba? Pues a Betania. ¿Sí? Ahí está Marcos capítulo 11, verso 12. Ahora mira Juan 11, 18. ¿Por qué? Pues es de información, dice que Betania estaba a 15 estadios. Y como nunca hemos medido un estadio, bueno, pues usamos la palabra de Dios para todos, la que muchos llaman PDT, y yo en lo particular llamo la Biblia verde. ¿Sí? Ahí ya no vienen estadios, vienen kilómetros, vienen distancias que nosotros conocemos. Así que en esta versión, en la PDT, la palabra de Dios para todos, dice que Betania estaba a 3 kilómetros. Hay algunos comentarios que ponen 2.6 kilómetros, 2.7 kilómetros, pero los que hayan sido eran alrededor de 3 kilómetros. O sea que el Señor Jesús de Jerusalén, del templo de Jerusalén, a Betania, todas las veces que lo mencionemos yendo a Betania, pues hay que tener en cuenta que caminaba alrededor de 3 kilómetros, ¿sí? Así que eso sirve de información. Y Juan 12:1 igualmente es importante porque dice que fue en Betania donde Jesús estuvo 6 días antes de su muerte. Así que Betania
un lugar de gran importancia en la Sagrada Escritura, un lugar de gran importancia para Jesús y pues con esta pregunta, ¿por qué Betania era tan importante para Jesús? ¿Sí? Vamos a comenzar con nuestros asuntos. ¿Cuáles van a ser los asuntos que vamos a leer? Pero todavía no mencionamos el tema. Bueno, le vamos a llamar Betania o para que se escuche un poquito mejor, notas de Betania, noticias de Betania. Así que a ver si Dios nos ayuda un poquito y nos da don de reportero para poder dar estas noticias, esta información para todos nuestros hermanos de manera correcta. Así que notas de Betania, ya miramos la importancia en esta introducción con estos versos. Y el primer asunto que vamos a ver está en Marcos 11:1, que dice que es desde Betania donde inicia su marcha para entrar triunfante a Jerusalén. Mira en Marcos capítulo 11, vamos a ir a Marcos todos. Marcos capítulo 11, primeramente el versículo 1. Dice así. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, ahí está la parte que nos interesa, Betania, dice, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Así que, ¿qué está haciendo Jesús? Está haciendo los preparativos para que cuando leamos en la parte superior de este párrafo que dice la entrada triunfal en Jerusalén, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo preparativos para entrar de manera triunfante a Jerusalén. Sabemos algunos hechos, sabemos algunas cosas que van a suceder y entre las cosas que van a suceder es que va a haber alabanzas, va a haber gloria. ¿Sí? Vean el versículo 11, solamente por mencionar algo, dice, y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, ¿qué crees que hizo? Pues se fue a Betania. Por eso ya leímos el versículo 11 en la introducción. Así que Jesús entra de manera triunfante, entra como un gran profeta, entra como un gran rey, entra como un gran príncipe en Israel. Hay algunas alabanzas en el versículo 9, dice, y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en otras partes de la Sagrada Escritura dice que toda Jerusalén fue conmovida. Algunos otros pasajes en donde se menciona esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es en Mateo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, en Lucas capítulo 19, versículo 28 hasta el 40, y en Juan en el capítulo 12, desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Así que, ¿por qué es importante Betania? Porque desde ahí Jesús empezó a hacer sus arreglos. ¿Cuáles arreglos? Dice en el 11:1, dice, estaba junto a Betfagé, estaba junto a Betania, estaba frente al monte de los olivos, y dice, y Jesús envió a 2 de sus discípulos y le dijo, y vayan a la aldea
que esté enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Lo desatan y lo traen. Verso 3. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Qué hicieron? Verso 4. Fueron, hallaron el pollino atado e hicieron exactamente como Jesús les había ordenado. Así que aquí hay una nota especial acerca de Betania. Betania se convirtió junto con Betfagé, ¿sí?, en el lugar donde Jesús hizo sus preparativos o empezó a hacer sus preparativos para entrar triunfante a Jerusalén. ¿Y por qué enfatizamos esto de que entró triunfante a Jerusalén? ¿Por qué? Porque sabemos algunas cosas que va a realizar Jesús mientras está en el templo. Va a echar fuera a los que vendían, va a volcar las mesas, va a echar fuera los animales que vendían ahí, ¿sí? Y algo importante aquí es que se va a desatar la persecución más fuerte en contra de Jesús. Así que aquí está ya prácticamente Jesús en sus últimos días. Así que los fariseos, los herodianos y toda la familia, toda la talla de los judíos en Jerusalén, obviamente se van a poner en su contra, lo van a querer matar, no lo van a poder hacer porque el pueblo lo tenía por profeta, así que van a empezar a buscar cosas para poder acusarle y para poder sentenciarle a muerte. Así que allí está Betania, la ciudad donde Jesús inició sus preparativos para iniciar en Jerusalén la etapa final de su ministerio aquí en la tierra. Ya no va a salir de la región, ya no va a ir a Galilea, ¿sí?, ya no va a ir a Nazaret, ya no va a ir al Jordán, ya no va a ir a Jericó, ya no va a ir a Siquem, ya no va a ir a Samaria. ¿Sí? Jesús ya está en sus últimos días, así que los días más difíciles para Jesús, que van a terminar allá en el Getsemaní con su última oración. Después será arrestado, será entregado, será arrestado, será enjuiciado y después la cruz. Así que ahí está todo esto. ¿Inició en dónde? En Betania. Así que Betania se va a convertir en una ciudad de gran significado por este primer asunto. Desde Betania inicia su marcha para entrar triunfante a Jerusalén. Más exactamente, Marcos 11:1 dice, entre Betania y Betfagé. Así que ahí está el primer asunto de importancia acerca de estas notas de Betania. Asunto número 2 está en Marcos capítulo 14. Aquí en Marcos, pero más adelante en el capítulo 14 vamos a tener esta nota. ¿Listos? Dice el 14. ¿Qué es lo que vamos a leer aquí? ¿Sí? El versículo que nos interesa es el versículo 3, pero mira lo que dice el versículo 1, porque también es importante. Dice, 2 días después era la Pascua. ¿Sí?
decíamos que Jesús ya estaba en los últimos días, pues Marcos nos va a poner aquí en el capítulo 14, verso 1, nos va a poner 2 días antes de la Pascua, porque por lo que dice, 2 días después era la Pascua. Faltaban 2 días para la Pascua, y si yo le preguntara qué va a pasar en esa Pascua, ¿qué me contestarían? Ahí va a morir Jesús. Ahí va a ser crucificado Jesús, ahí lo van a matar. Así que, ¿cómo está Jesús? Sabe que le quedan 2 días de vida. La cruz está a 2 días. Las espinas están a 2 días. ¿Cómo nos pondríamos nosotros si sabemos que en 2 días nos van a matar? Y que está escrito y que es inevitable. Y que va a ser de una manera cruel, de una manera lenta, de una manera pública, de una manera vergonzosa. ¿Cómo nos pondríamos? Jesús simplemente hace su trabajo. Jesús simplemente hace su obra. Jesús simplemente hace lo que tiene que hacer. Así también nosotros debemos dedicarnos a hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios demanda. Mientras Él nos conceda vida, aunque sea un día, aunque sean 2. Así que 14:1, 2 días después será la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño para matarle. O sea, intentaban prenderle en alguna palabra para poder llevarlo a juicio. Ahora sí, entramos al tema, a la nota de Betania, segunda nota de Betania. Marcos 14, verso 3. Dice, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, dice, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y comienzan los comentarios de la gente que estaba ahí, verso 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejarla. Aquí viene la parte que nos interesa. Déjenla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Verso 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me van a tener. Verso 8, esta ha hecho lo que podía, porque me ha ungido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Así que, ¿qué va a pasar en Betania? ¿Qué va a pasar en casa de Simón el leproso? ¿Sí? Te recuerdo que esta misma narración viene en Mateo capítulo 26, verso 6, hasta el versículo 13, y en Juan capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Entonces, ¿cuál es la nota? Que Betania se va a convertir en la ciudad donde Jesús va a ser ungido de manera anticipada para su sepultura. Ya miramos en el versículo 2 cuántos días faltaban para la Pascua. Ya miramos en el versículo 1, cuántos días faltaban, cuántos días le quedaban de vida. Bueno, Jesús aquí está diciendo, esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Está hablando de su muerte. O sea que, ¿qué podemos decir de Jesús? Ya lo sabía. Ya estaba dispuesto. ¿Sí? En el Getsemaní, que es la parte más difícil, va a pedir 3 veces si es posible que pase de mí esta copa, pero aún así, ¿sí?, va a aceptar la voluntad de Dios, diciendo, no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú dices. Así que allí está Jesús.
ya debidamente enterado, ya se está preparando por estos eventos que suceden de manera anticipada para su sepultura. Jesús sabe perfectamente qué es lo que sigue. Jesús sabe perfectamente que viene lo inevitable. Jesús sabe perfectamente que viene lo más cruel, mas sin embargo ahí está, aceptando 2 días antes su muerte, ¿sí? y pues enseñándonos en el versículo 9 acerca de esta mujer. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Así que aquí tenemos a una mujer inmortalizada, ¿sí? Así que Jesús preparado hasta para su sepultura. Jesús preparado para morir. Jesús preparado para su sepultura. Recuerden, 2 días antes faltaban 2 días para la Pascua. Así que recuerden que Mateo 26:6 igualmente ubica a Jesús en la casa de Simón, Simón el leproso. Así que ahí está la nota número 2. ¿Cuál fue la nota número 1? ¿Quién la tiene? Betania, el lugar donde Jesús empezó con sus preparativos para entrar triunfante a Jerusalén. Asunto número 2, Betania se va a convertir en la ciudad donde Jesús es ungido anticipadamente para ser sepultado. Asunto número 3, Betania, lugar donde vivía Lázaro, María y Marta. Juan capítulo 11. Vamos a Juan 11 para ver, aquí sí hay mucho que decir. Juan capítulo 11. ¿Por qué vamos a hablar de Betania en el capítulo 11? Juan 11, versículo 18. Dice, del versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. ¿Qué va a pasar aquí? No voy a seguir leyendo. Ustedes van a responder, ¿qué va a suceder ahí? ¿Quién va a resucitar? ¿Quién va a resucitar? Lázaro. Va a resucitar Lázaro. ¿Y por qué nos interesan Lázaro, María y Marta? ¿Por qué? Mira el capítulo 11. Aquí Jesús en el Evangelio de Juan está realizando su 6º milagro. Y los milagros de Jesús tenían sus propósitos y también tenían sus tiempos. Así que, ¿qué es lo que tenemos en el capítulo 11? En el versículo 5, primero dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué nos vamos a enfocar tanto en estas 3 personas? Porque eran personas a las que Jesús amaba y amaba en gran manera. Mira, regresa un poquito al versículo 3. Cuando Lázaro enfermó, dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Sí? Así que, ¿qué es
lo que tenemos, que Jesús tenía en Betania 3 personas a las que amaba en gran manera. No vamos a decir a los que amaba más, porque no es correcto, ni a los únicos que amaba, porque Jesús mostró su amor para con todos, pero Jesús tenía bastante amor para con estas 3 personas, para con Lázaro, para con María y para con Marta. Cuando regresó, ¿sí?, ya en el párrafo de la resurrección de Lázaro, más antes, en el versículo 35, en el 34, pregunta Jesús, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ahora mira el 35, ¿qué está haciendo Jesús? Está llorando. Jesús lloró. ¿Cuántas veces hemos sabido que Jesús llora? Eso nos habla de la humanidad de Jesús. Jesús también tenía sentimientos. Jesús también amaba. Jesús también tenía a la gente que apreciaba. Y aquí está llorando por uno de sus mejores amigos. Verso 35, y Jesús lloró. ¿Alguna otra ocasión en que Jesús haya llorado? Dentro de las narraciones de la entrada triunfal a Jerusalén por Jesús, está que al acercarse a Jerusalén, Jesús lloró. Lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste? Y llora. Y llora porque Dios había hecho muchos esfuerzos por salvar a Jerusalén, ¿sí?, y resulta que Jerusalén y sus habitantes no habían querido esa salvación. Pues aquí está Jesús llorando. Dios llorando. Allá en primera a los Corintios lo tenemos rogando como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos reconciliados con Dios. Aquí tenemos al Hijo de Dios llorando. Allá tenemos a Dios rogando. Ese es Dios. Con todo su poder, con toda su gloria, con toda su autoridad, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, con toda su santidad, con todo y lo que es Dios, y con todo y lo que significa ser Dios, el Todopoderoso, todavía se atreve a rogar. Todavía se atreve a insistir. Y está enviando a uno, y está enviando a otro, y envía otro, y envía otro, y sorpresa. A todos los mataron, a todos los rechazaron. Jeremías predicó 40 años tratando de evitar la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Jerusalén fue destruida. Jeremías predicó 40 años tratando de evitar la cautividad. ¿Y qué crees? Los habitantes de Jerusalén fueron llevados en cautividad. Así que es difícil querer hacer bien a la gente cuando la gente no quiere. Es difícil llevar la salvación a la gente cuando la gente no tiene interés. Es difícil traer a la gente a la iglesia cuando la gente pues no quiere, es simplemente así. Y Jesús es uno que, el Hijo de Dios es uno que insiste, es uno que ruega al Padre y es uno que llora por Jerusalén y llora por uno de sus mejores amigos, Lázaro. Jesús lloró. Esta es una gran noticia. ¿Sí?
ese que va a recibir toda autoridad, todo poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, también tenía sus sentimientos. 35, Jesús lloró. ¿Sí? ¿Qué van a comentar los judíos en el versículo 36? Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y en el 37, algunos de ellos dijeron, ¿a poco no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿A poco no pudo evitar que murieran? Sí lo pudo haber evitado. Simplemente pudo haber dicho las palabras y Lázaro hubiera sanado. ¿Sí? Pero Dios tenía propósito para esta muerte. Regresa al capítulo 11 en el versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Así que los milagros tienen sus propósitos, tienen su tiempo. Y este milagro iba a servir para que Lázaro fuera, para que Jesús fuera glorificado. ¿Qué tenemos entonces? Que por alguna razón Jesús no regresó de manera rápida, dice el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y cuando regresó, dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y por eso escuchamos esa frase de su hermana que dice, yede ya. Así que, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos que esta nota número 3, ¿sí? Betania es la ciudad donde vivían Lázaro, María y Marta. 4 personajes se mencionan de Betania. Uno es Jesús el leproso, luego Lázaro, María y Marta. No hay más personajes, no hay más gente, salvo los judíos que lo acompañaban ahí. Pero los personajes interesantes, ¿quiénes son? Simón el leproso, Lázaro, María y Marta. Ahí está. Sí. Esa fue la nota número 3. Estoy pensando que de periodista no me voy a meter, porque no sirvo para dar noticias. Sí. Bueno, pasamos al último asunto, número 4. ¿Cuál va a ser la nota? Notas de Betania, nota número 4. ¿Cuál va a ser la nota? Mira, está en Lucas 24:50. Vamos un poquito hacia atrás en Lucas, en el capítulo 24, al terminar este capítulo casi, ¿sí? Capítulo 24, desde el versículo 50. ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es la noticia? La noticia es que Jesús va a ascender a los cielos. Jesús va a regresar a los cielos. Jesús está a punto de ser exaltado hasta lo sumo. ¿Sí? Está a punto de regresar a su lugar. Está a punto de regresar a su trono. Jesús está a punto de volver a tomar la forma que él tenía, de la cual se despojó cuando él vino, pues ahora va a regresar a los cielos. Va a volver a esa forma igual a Dios. Y es igual, es literal, es así exactamente. No es semejante a Dios. ¿Sí? Va a volver a tomar la forma de Dios. Recuerda la lección de Filipenses capítulo 2.
a partir del versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿sí? Dejó esa forma de Dios y se hizo hombre, se hizo siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5. Ahora hablamos de Betania. ¿Por qué? Porque es en Betania donde va a suceder este evento. Dice el versículo 50, Lucas capítulo 24, verso 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Así que allí está Betania, versículo 50, los sacó fuera hasta Betania, alzó sus manos, los bendijo, y verso 51, una vez que los bendijo, se separó de ellos y fue llevado arriba. Aquí está Jesús ascendiendo. ¿Desde dónde? ¿De qué ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Qué aldea? Perdón. Desde Betania. ¿Cuántas cosas deberíamos saber de Betania? ¿De cuántas cosas podemos dar nota, podemos dar información acerca de Betania? Imagínate dar la noticia de que Jesús está haciendo sus preparativos en Betania o cerca de Betania para entrar de una manera enorme a Jerusalén. Va a entrar como el rey de Israel. Imagínate dar la segunda nota, Jesús ha sido ungido para su sepultura de manera anticipada en Betania. Imagínate la nota número 3. Betania, la ciudad en donde estaba la gente que Jesús amaba mucho. Lázaro, Marta y María. ¿Sí? Y el asunto número 4. Tremenda nota, tremenda noticia. Jesús asciende a los cielos estando con sus discípulos en la ciudad de Betania. ¿Cuántas notas necesitamos saber de Jesús? ¿Cuántas notas necesitamos escuchar de Jesús? Podemos hablar de sus milagros. Podemos hablar de la resurrección de Lázaro. Nos faltó poquito. Nos faltó allá en Juan 11. Nos faltó decir cuando la resurrección de Lázaro en Juan 11. Vamos todos a Juan 11. ¿Sí? Ya miramos en el versículo 35. Jesús lloró y hasta la gente miraba cuánto lo amaba en el versículo 36. Pero en el versículo 38 nos faltó decir cómo estaba Jesús, profundamente conmovido. O sea que su llanto no fue pequeño, su pesar no fue pequeño. Él verdaderamente amaba a Lázaro y a sus hermanas. Dice el 38, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Da la orden de quitar esa piedra en el versículo 39. Sí. Dice, y en el mismo 39 dice Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días, ya tiene 4 días de muerto, Señor, ¿vas a abrir la tumba? Y dice Jesús en el versículo 40, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué iba a presenciar la gente
que estaba ahí. ¿Sí? Esto es para ampliar esa nota. La nota de Juan 11, la resurrección de Lázaro. ¿Qué iba a ver la gente? Iba a ver la gloria de Dios. Jesús, de una manera grandiosa, les va a decir: yo tengo poder sobre la muerte. Ya había mostrado que tenía poder sobre la naturaleza. Le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Tú sabes qué pasó con esa higuera, se secó. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Jesús tiene poder sobre los demonios. Solamente tenía que decirles: calla, sal fuera. Y simplemente salían dando grandes gritos. Jesús ya demostró su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios. Demostró su poder sobre Satanás cuando él fue tentado allá en Mateo capítulo 4. ¿Sí? Jesús mostró que tenía poder sobre los vientos cuando aplacó aquellos aires y de una tormenta se hizo una gran bonanza. Habló al viento, habló a la tormenta, simplemente diciendo: basta ya, ya es suficiente, ya calle. Y se hizo grande bonanza. Y toda aquella gente preguntaba: ¿quién es este que también echa fuera demonios? ¿Sí? Sus discípulos, al siguiente día, cuando la higuera, le preguntaron: Señor, ¿por qué se secó la higuera? Ya sabían, pero se atreven a preguntar: Señor, ¿por qué se secó la higuera? O Señor, la higuera se secó. Porque Jesús había dicho: nunca más vuelvas a dar fruto. ¿Qué dijeron sus discípulos en medio del mar cuando la tormenta se convirtió en una gran bonanza? ¿Quién es este que también los vientos y las olas le obedecen? ¿Qué decían los escribas y los fariseos cuando Jesús decía a la gente: tus pecados te son perdonados? Como allá en Marcos 2. La gente decía: ¿quién es este que también quiere perdonar pecados? Jesús se mostraba como quien realmente era para que le conocieran, para que le siguieran, para que supieran quién era realmente, que era el Hijo de Dios. Y estas notas están puestas para que nosotros entendamos, para que nosotros sepamos quién es Jesús. ¿Cómo fue que resucitó Lázaro? ¿Sí? Así que mira el versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Solamente tuvo que decir a una gran voz. Todos tenían que oír. Todos se iban a enterar quién había resucitado a Lázaro después de 4 días de muerte. Y si somos un poquito más exagerados, ¿qué tan fuerte fue esa voz? Esa voz llegó hasta el cuerpo, hasta la sepultura. Pero esa voz llegó también hasta el Hades, de donde fue traída el alma de Lázaro, se unió otra vez a su cuerpo y volvió a vivir. Y no cabe duda que para Dios no hay imposible, porque la hermana de Lázaro tenía mucha razón cuando dijo: Señor, llegue ya. Señor, ya no abras esa cueva. ¿Ya para qué?
Ya no eran tiempos de resucitar. Pero aquí hay una pregunta. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa imposible para el Hijo de Dios? ¿Hay algo imposible para Jesús? No, no la hay. Y este es el propósito de estas 4 notas. Y muchos versículos que se usaron de manera de introducción. Así que recibamos estas 4 notas y recordemos Betania. Recordemos este gran milagro, que no fue el primero, fue el número 6. Todavía falta el milagro de su resurrección. O sea que no solamente tenía poder para resucitar a los muertos, aunque tuvieran 4 días, aunque olían ya feo, sino que también tenía poder para resucitarse a sí mismo. Si recordamos al rico y Lázaro, nos vamos allá en Lucas 16, vamos a recordar las palabras del rico. Deja que Lázaro venga, dijo Abraham. No se puede. Ni nosotros ir allá, ni ustedes venir acá. Entonces mándalo a mi casa, porque tengo 5 hermanos para que les testifique y no vengan a este lugar. No se puede. Ninguno de los que estaban ahí podían hacer algo. No podían ir de su lugar de tormento al seno de Abraham. No había comunicación, no había salida. Y no hay salida para nadie, salvo que la voluntad de Dios así lo disponga. ¿Recuerdas a Samuel? Él vino y se fue. Solamente para decirle a Saúl de qué manera iba a morir. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? 4 notas. 4 notas acerca de Jesús, nada más en Betania. ¿Y cuántas notas más necesitamos saber acerca de Jesús? En Capernaum, en el mar, en Jerusalén. ¿Sí? En el monte de los olivos, Jesús en el Getsemaní. Necesitamos muchas notas. ¿Sí? Necesitamos llenarnos de los hechos de Jesús. Hoy vimos los hechos de Jesús en Betania. Dios les bendiga.